Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno que están ahí para escuchar la palabra del Señor con su Biblia, con una lapicera, una hojita. Que el Señor nos bendiga, que bendiga la palabra que vamos a estudiar en este momento. Y en este día tan especial que es el Día del Señor, quiero hablar un poquito acerca de lo que significa la bendición. Lo que significa dar una bendición, lo que significa escuchar una bendición y qué es la bendición y cómo Dios la ha tratado. Y la palabra bendecir significa hablar bien, significa hablar palabras de paz. Y en esta semana y en este último mes estuve cantando, pero también recordando una de las bendiciones más lindas que se encuentra en las Escrituras, que no es la única, pero es una de las más lindas para mí. Y así que si tiene su Biblia en mano, le pido que busque por favor en el libro de Números, capítulo 6, versículos del 22 al 27 vamos a estar dando lectura. Números del Antiguo Testamento, libro de Números, capítulo 6, versículos del 22 al 27. Y lo que vamos a leer a continuación es una bendición sacerdotal. ¿Por qué sacerdotal? Porque Dios habla a Moisés y le dice: esto es lo que vas a decirle a Aarón y a sus hijos que deben hacer. ¿Y por qué se lo dijo a Aarón? Porque Aarón fue el primer sumo sacerdote. Así que Dios le dijo a Moisés: ve a tu hermano Aarón y dile que como él es el sacerdote de mi pueblo, él es quien debe bendecirlo. Y hay una cosa muy importante aquí para comenzar, es que Dios siempre estuvo a favor del orden y siempre estuvo a favor del respeto a las autoridades. El Señor siempre que se dirigió a su pueblo, siempre estableció un orden por el cual Él bajaba y descendía su palabra y su revelación. Así es que en este tiempo en el que vamos a leer, Dios le habla a Moisés y Moisés le habla a Aarón y le dice cómo debería ser, o le habla y le dice cómo debería bendecir a los hijos de Israel. En este momento, las personas que aquí están siendo bendecidas no son los moabitas, no son los amonitas, no son los enemigos ni cualquier pueblo común, sino que la bendición que aquí Dios pide que se diga es hacia el pueblo de Israel. Hay un sentido en el que Dios bendice a justos e injustos, dice la palabra que Él envía la lluvia y el sol sobre ambos. Hay favores y hay bendiciones generales que Dios les ofrece y nos ofrece a todos. Pero hay ciertas bendiciones que Dios se reserva para aquellos que son sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Dice la palabra que todos aquellos que le recibieron y creyeron en el Señor Jesucristo. Aquellos que no simplemente creen, sino que le reciben para que Él sea su Señor. Y cuando decimos Señor, es para que Él venga a controlar y a tomar el control de todas nuestras decisiones. Es a aquellos hijos es que están reservadas ciertas bendiciones. Y esta bendición que vamos a leer ahora es una bendición exclusiva para el pueblo de Israel. Y es Dios el que la inicia y que se la da al sacerdote, porque Dios siempre es el que toma la iniciativa de bendecirnos. Así que le invito a que podamos leerla y dice así, Números capítulo 6, versículo 22, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Qué es lo que estaba pasando en este tiempo?
En este tiempo y en este momento, justo cuando se da esta bendición sacerdotal, el pueblo acababa de salir de Egipto, en la tierra que ellos habían sido esclavos, y ahora estaban en el desierto, camino a la tierra prometida. Y aunque ellos no lo saben, que a causa de su rebeldía, a causa de la murmuración, a causa de su pecado, a causa de sus pensamientos, a causa de vivir pensando todo el tiempo en el pasado y a causa de tener una mentalidad desértica, ellos van a pasar muchos años deambulando en el desierto cuando solamente para poder llegar a la tierra prometida tenían unos días nada más. Sin embargo, dice la Biblia que pasaron 40 años en el desierto. Ellos no sabían que iban a tardar tanto, pero Dios sí sabía que este tiempo para el pueblo de Israel sería difícil, que ellos llegarían a lugares en los cuales no habría agua, en los cuales no tendrían donde comer y donde serían amenazados por sus enemigos. Por lo tanto, Dios preparó de antemano esta bendición y prepara de antemano esta bendición para este pueblo, que Dios sabía que iban a atravesar por tiempos y situaciones difíciles. Y pensaba hoy y meditaba acerca de este versículo que dice que bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En este tiempo estamos con hambre y sed de justicia, estamos con hambre y sed de que Dios venga a traernos una respuesta en esta situación tan difícil que estamos viviendo. Pero el Señor a sus hijos ya los ha preparado y ya nos ha preparado con anterioridad para poder estar firmes y tener una palabra reservada en nuestros corazones para poder afrontar esta situación. Yo no sé cuántos de ustedes pueden recordar palabras que Dios nos ha dado en la iglesia cuando teníamos las reuniones y que Dios a través de esa palabra nos fue preparando para afirmar nuestra fe, para ser fuertes, para ser valientes y para poder sostener a nuestra familia en este tiempo. Hay algo que se repite mucho en este párrafo, y es que son 3 frases. En estas 3 frases hay 2 ocasiones en las que se habla del rostro de Dios, y en la primera es en el versículo 25, en la que se dice Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y en el 26 dice Jehová alce sobre ti su rostro. Y rostro, en este caso, que nos está hablando, es la imagen de la presencia de Dios. Nos damos cuenta que la bendición suprema acá es disfrutar de la presencia de Dios y es tener comunión íntima con Él. Ese es que la bendición nos está hablando de esa intimidad que debemos tener con el Padre, esa intimidad de la que nos habla Mateo cuando nos dice que nosotros entrando en nuestro aposento y cerrando la puerta oramos a nuestro Padre que está en secreto y nuestro Padre nos recompensará en público. El Señor en este párrafo nos habla del rostro de Dios, de estar cara a cara con el Señor en intimidad. Y le voy a invitar a que podamos en breves momentos desglosar esta bendición, y dice el versículo 23, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndole, y lo primero que les dice es, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te bendiga. El Señor bendice a las personas de diferentes maneras, pero el enfoque aquí está en la bendición a través de la palabra. Y dice, Jehová te guarde, guarde. En el hebreo guardar es shamar, que significa poner un cerco de espinas alrededor de algo para protegerlo y cuidarlo de las amenazas de afuera. Por lo general nosotros pedimos protección cuando estamos amenazados, cuando ya estamos con el peligro. Sin embargo, Dios
se anticipa a bendecirnos mucho antes para evitarnos el peligro. Por eso es que el Señor le manda al pueblo de Israel y le dice al pueblo de Israel, decile estas palabras: Jehová te bendiga y te guarde, que significa Jehová ponga un cerco de espinas alrededor de tu vida, alrededor de tu salud, de tu economía, de tu matrimonio, alrededor de tu casa, alrededor de la iglesia. Que el Señor te guarde. Esa es la primer frase que dice. La segunda dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Haga resplandecer su rostro, haga resplandecer su presencia sobre nosotros, haga resplandecer su presencia. Y cuando hablamos de resplandecer, hablamos de resplandor, estamos hablando de luz. Y esto me lleva a pensar que cuando el Señor hace resplandecer su presencia, hace resplandecer su rostro sobre nosotros, esa luz viene a iluminar nuestra vida y viene a traer a la luz justamente y a sacar a la luz nuestros pecados, nuestras iniquidades, viene a sacar a la luz las cosas que al Señor no le agradan, viene a traernos a memoria las cosas por las cuales tenemos que pedir perdón, las cosas que nos quedaron pendientes de hacer y que tenemos que hacer. Y el Señor trae luz para que podamos ver, hace resplandecer su rostro sobre nosotros, trae los pecados a la luz. Y en su gracia, en su favor, dice, tenga de ti misericordia. Y significa inclinarse hacia un inferior, es moverse a favor de alguien mediante gracia, gracia inmerecida, porque aunque hemos pecado, el deseo del corazón de Dios siempre es perdonarnos y limpiarnos de toda maldad para regresar a su presencia. Entonces, en esta bendición lo que se está diciendo es que Jehová haga resplandecer la luz sobre tu vida para que puedas ver tus pecados, para que puedas ver tus errores, para que puedas ver en qué estás fallando y tenga de ti misericordia, te perdone, te limpie de toda maldad y puedas regresar a su presencia. Y el versículo 26 dice, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Alce sobre ti su rostro. ¿Qué quería decir esto? ¿Por qué el Señor no alzaría su rostro? Y me puse a mirar algunos versículos en la palabra, en los cuales en varias ocasiones, cuando el pueblo del Señor, cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Dios pecaba, cuando se salían de los caminos que Dios había establecido para ellos, el Señor giraba su rostro, el Señor escondía su rostro del pueblo y no les permitía ver, y no tenían la gracia de Dios porque el Señor escondía su rostro y no les podía mirar con agrado. Y a causa de nuestro pecado el Señor podría esconder su rostro, pero el Señor, a través de la gracia, a través del favor que se ha comprado en la cruz del Calvario por la muerte de Jesucristo, Él hace lo contrario. Él nos perdona, Él alza su rostro, nos mira con agrado, nos sonríe y presenta sobre nosotros una disposición favorable. Y lo último que dice, y ponga en ti paz. ¡Wow! La paz. Y acá estamos bien complicados en este tiempo. Paz en hebreos es shalom. ¿Y sabe lo que quiere decir shalom? Quiere decir completo. Completo. No tener necesidad de nada. Ese era el deseo de Dios. Cuando Dios dijo, y ponga en ti paz,
estaba pensando en que estemos completos, que tengamos bienestar en todas las áreas de nuestra vida, ya sea en lo económico, ya sea en lo físico, ya sea en lo espiritual, en lo emocional, en esas cargas que muchas veces nosotros tenemos, en esas heridas que todavía están sangrando, en esas enfermedades que todavía atacan nuestro cuerpo, en esas deudas y en esas amenazas económicas que tenemos. El Señor quiere que nosotros estemos completos y tengamos bienestar en todas las áreas de nuestra vida. Esto es lo que Dios le dijo a Moisés que le diga a Aarón y a sus hijos cómo debían bendecir al pueblo de Israel. Mire, los judíos esperaban mucho que su padre les bendiga. Los judíos siempre estuvieron pendientes en la bendición sacerdotal. Siempre esperaban que les bendiga el sacerdote, que les bendiga el papá de familia. Y al leer esta bendición nosotros vemos que Dios no solo bendijo a los hijos de Israel, sino que también nos bendice a nosotros a través de esta bendición. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, que hoy está sentado a la diestra del Padre, pero que también está intercediendo por nosotros. Y esta oración y esta bendición es un regalo maravilloso en este tiempo para los pastores, que son los sacerdotes, que son aquellos que deben bendecir al pueblo, que son aquellos que deben guiar al pueblo. Y para usted, como sacerdote de su hogar, para usted que tiene que otorgar bendición a sus hijos, a su esposa, a sus nietos. Pero ¿sabe cuál es la cláusula de esta bendición? La cláusula es que esta bendición debe ser hablada y debe ser audible, porque Dios, cuando comienza el versículo 23, dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles. Es decir, que la bendición debe ser hablada y debe ser audible. Mire, en Números 6, 22 al 27, que es lo que acabamos de leer, está la bendición de Dios. Esta es la lista de Dios para bendecirnos a nosotros. Esto es lo que Dios desea y deseó para el pueblo de Israel y desea para cada uno de nosotros. Si usted piensa en las personas que ama en este momento, a su pareja, sus hijos, sus nietos, sus líderes, sus pastores, ¿qué cosas pediría para ellos? Hay muchas bendiciones en la Biblia, pero sin embargo, para mí, esta es una de las más especiales, porque es la lista de Dios y el deseo de Dios para el pueblo, porque dice: bendecirás a los hijos de Israel y les dirás todas estas palabras preciosas y todas estas bendiciones. Yo quiero ser bendecida en la forma que Dios quiere y así poder bendecir a los demás en la forma que Dios quiere. Pero si yo deseo bendecir a otros, primero tengo que permitir que Dios me bendiga a mí. Le doy gracias a Dios por esta palabra y quiero que hagamos algo en esta tarde, algo que es profético, algo que el Espíritu Santo me viene mostrando hace algunos días. Yo le invito a que podamos estar unidos en un mismo espíritu y que los sacerdotes del hogar, los varones que son sacerdotes del hogar, las mujeres que están solas y que son sacerdotes de su casa, los jóvenes que están solitos, los hombres que están solos, las mujeres que están solas porque no tienen a nadie más y son sacerdotes de su casa. Por ellos yo voy a orar en este momento y voy a pedirle al Espíritu Santo que toque sus vidas y voy a declarar sobre ustedes esta bendición sacerdotal. ¿Pero para qué? No para que usted sea bendecido solamente, sino para que usted tome esta bendición
y pueda decirla con voz audible, pueda hablarla a sus hijos. Por cada uno de ellos, yo le pido que usted tome un tiempito y lea estas palabras sobre su vida, sobre su esposa, sobre sus hijos. Y si sus hijos no están con usted, tome el teléfono, llámelos. No van a entender lo que está pasando, pero usted tome el teléfono, llámelos y dígales estas palabras en el nombre de Jesús, y después vamos a compartir las experiencias y lo que el Espíritu Santo va a hacer en este momento, hermanos. Yo así lo he declarado y así creo que será en el nombre de Jesús. Porque esto, después que yo termine esta palabra, esto va a continuar en su casa. El Espíritu Santo seguirá bendiciendo a cada sacerdote y seguirá tocando a cada joven, a cada niño, a cada mujer que está en esa casa, y el Espíritu Santo va a reposar sobre nosotros de una manera especial. Cuando usted declara esta palabra, usted está diciéndole a sus hijos: Jehová te bendiga y Jehová te guarde, y levante un vallado, levante un cerco de espinas alrededor tuyo para protegerte de todo mal y de los enemigos. Jehová resplandezca la luz sobre tu vida para que veas tus pecados, para que te arrepientas y que el Señor tenga misericordia y te haga volver a su presencia. Y Jehová alce su rostro sobre ti, nunca esconda su rostro de ti, hijo mío, esposa, esposo, y sobre todo que en Cristo Jesús estés completo, porque Él pondrá su paz. En el nombre de Jesús, ahora le pido a los sacerdotes que levanten su mano, cierren sus ojitos allí donde están. Voy a orar estas palabras sobre su vida. Espíritu de Dios, en esta hora quiero bendecir a esos sacerdotes que están con sus manos levantadas, Señor. Y en el nombre de Jesús hablo las palabras de número 6 y declaro y les digo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén.